Buenas, Hola, Poli, ¿cómo buenas. estás? Bien, ¿y tú, Liz? Muy Muchas bien. gracias por la presentación. Te escuché y me estaba poniendo nerviosa, me estaba poniendo... No me des las gracias, al contrario, para mí es un placer tenerte aquí con nosotros, que vengas Gracias. a contarnos todas estas maravillas de la Kasha, que mucha gente se preguntará qué es, cómo podemos acceder a él. Y bueno, estaba dando una pequeña introducción a todo lo que tú haces, que es Gracias. maravilloso, le das Hace mucha tanto, luz a las personas, que es mágico. es que hace tanto que no hago vivo que es como que me estaba poniendo un poquitito al día con todo esto. Así que te agradezco mucho la presentación y le doy las gracias a todos nuestros invitados y todas las personas que se están conectando acá en el vivo. Claro que Así sí. que un tema encantado por mí, que son los registros akáshicos, ¿sí? Es algo que adoro, adoro hacer lecturas, hace 6 años que me dedico a esto. Así que con gusto haremos una hermosa charla para que las personas puedan conocer un poquito más Claro sobre que este sí. mundo. Y bueno, como complementariedad la bio, ¿no? Porque la bio es bien terrenal y los registros akáshicos son muy álmicos, así que bueno, gracias. Efectivamente. Sí, porque al final los registros akáshicos, pues como todos somos multidimensionales, ¿no? Estamos, digamos que en diferentes planos o nuestros niveles de conciencia van en diferentes planos, pues la bio como que ese tema físico, ¿no? Ese tema de la presencia de nuestro cuerpo, pues va como todo ligado, ¿no? Va con todo conectado. Totalmente. De hecho, cuando empecé a incorporar la biodescodificación y terminé la maestría, fue por un hecho de que muchas respuestas bajan de nuestros registros akáshicos. Sin embargo, el hecho de poder trabajarlas a través de una bio, analizar un árbol transgeneracional, se hace sumamente rico. Entonces, como que uní dos piezas, ¿no? El alma y la tierra, las dos cosas. Pero, claro, por supuesto. Así que, Pero bueno, igual yo quería contarles a todos cómo te conocí, porque yo llegué a ti no por casualidad, sino por una causalidad, porque bueno, yo ujú. he perdido a mi papi. Y Mm. bueno, de estas cosas que te vi en un directo con Miquel Izarralde, que bueno, es una persona maravillosa también. Y dije, Polina tiene que ser la conexión. Y claro, es que Polina también es medium. Ella, aparte de hacer canalizaciones, de Correcto. trabajar de registros akáshicos, también es medium. Y con ella hicimos una sesión maravillosa con mi mami. Y Es bueno, ella verdad. nos dio una luz en ese momento tan difícil, tan complicado de nuestras vidas, pero pudimos tener ese primer contacto con mi papá a través de ti. Entonces Qué así hermoso. fue como te conocí, ya luego una cosa nos Qué llevó a la hermoso. otra. Bueno, qué hermoso que me lo hagas recordar porque claro, son tantas a veces las lecturas que hago en el mes, en la semana, en los días que a veces pierdo el hilo y me dicen, ¿te acordás de esto y de lo otro? Y digo, bueno, no, no tanto, pero sí me da mucho gusto que me lo recuerdes de esa forma y de alguna manera siento que me llena el corazón esto porque mi camino en la espiritualidad empezó como medium, ¿sí? Ya me fui abriendo después a registros akáshicos, a la bio, pero... Es cierto que mis primeros contactos fue con las personas que han fallecido, que han trascendido. Así que me da Efectivamente. mucho gusto que te acuerdes de esa bellísima sesión y que haya sido muy bonito para ti. Sí, fue Así que gracias. bastante, como diríamos, iluminador y nos brindó muchísima paz, Mm. muchísima paz. Mira, nos están saludando desde Texas, nos están Oh, saludando desde Cartagena, Colombia, qué nos están bonito. saludando desde, bueno, desde aquí España. Bueno, hay muchísimas personas que están aquí acompañándonos. Y bueno, cuéntanos qué es el Akasha. Bueno, ¿Qué ahí es eso también, que llamamos Akasha? Porque claro, ese nombre al final te despista un poco, pero ¿qué es? sí, sí. En realidad, también quiero agradecer a las personas porque estoy viendo amigos que se están conectando y para mí es un honor y te felicito por esta bellísima cuenta, que crezca mucho Oh, más. muchísimas Y bueno, gracias. que puedan llegar los mensajes mucho más a más personas. Claro que Bien, sí. voy a explicar un poco sobre el akasha. El registro akáshico es toda la memoria del alma que tiene cada ser vivo. Por ejemplo, acá tengo un mineral y este mineral tiene su propio registro akáshico. Entonces, el akasha proviene de un idioma sánscrito, que es un idioma de la India, y significa éter, ¿sí? Un espacio. Entonces es un espacio primordial donde parte todo. Yo siempre explico en mis lecturas, mira, te voy a hacer la honestidad, cuando llegan a mis lecturas, siempre digo, imagina que esto es un espacio que se llama registro akáshico y va registrando todo lo que sentís, pensás y emanás en forma de energía. ¿Por Sí. qué un alma quisiera tener un registro akáshico? Porque primero que está grabado toda la vida que vamos a vivir, ¿sí? Con muchas probabilidades, ¿sí? Hacia el futuro. O sea que siempre cuando vienen a mí me dicen, ¿cómo puedo ver el futuro? No. Podemos ver probabilidades de lo que va a suceder según lo que tú decidas. Sin embargo, el registro akáshico sirve para que el alma pueda acumular todas las vivencias y pueda ver en qué está evolucionando,
en qué quedó pendiente un tipo de relación u otra. Están todas nuestras vidas pasadas. En las lecturas muchas veces salen vidas anteriores cuando la persona realmente necesita comprender algo que está viviendo y dice como, pero no sé, o sea, no sé realmente por qué me pasa esto con esta persona, cómo puedo sanarlo. Entonces el registro akáshico es el registro constante de todo lo que estamos viviendo. Cuando el Claro. alma trasciende, o sea, desencarna, lo que necesita es tener su registro akáshico para poder ver todo lo que vivió, para poder, digamos, como acceder a un libro y decir, ok, el día 26 tuve una lectura o un vivo con Liz, ¿sí? La persona que tengo al lado fue mi padre en la vida anterior, entonces entiendo y tomo conciencia de por qué estoy viviendo determinadas situaciones o aprendizajes en la vida. Un Claro. registro akáshico lo tiene todo ser vivo, ¿sí? Mineral, todo lo que esté vivo, un árbol, la copa de un árbol que tiene un aura, tiene un registro akáshico Ujú. y se puede saber cuántos años estuvo encarnado, la tierra tiene un registro akáshico propio. Claro. Así que las sanaciones pasan a ser muy bonitas porque uno, cuando escucha la información de un registro, de su propio registro, lo siente con el corazón. O sea, no es algo que podemos pensar con la mente, decir, a ver, me dicen que en otra vida mi padre fue mi madre, a ver, lo voy a pensar, a ver cómo lo siento. No, Claro. esa información la sentimos en el corazón totalmente. Y ahí es donde hacemos como clics de conciencia. Claro. Entonces el registro akáshico es una dimensión, ¿sí? Yo la enseño así, como una dimensión donde se guarda toda la información que transita un alma, Sí, o de cualquier ser vivo. O sea, toda la energía se guarda ahí, de los planetas, de las estrellas, de todo. Y claro. hoy en día tenemos la hermosa oportunidad de que las personas pueden acceder a esa información. Es que hace 100 años Edgar Cayce accedía, era un medium, pero para poder acceder a los registros akáshicos entraba en un trance, en tipo de trance, Sí, y podía canalizar de una forma muy certera los sucesos de diferentes personas que acudían a él. sí. Hoy en día, o sea, concentrarnos y sentir la energía de corazón a corazón, baja la información y para eso hay que entrenar un poquito, hacer limpiezas, bueno, todo lo que conlleva entrar en este espacio sagrado, ¿sí? Que es Claro. el registro de un alma. O sea, que podríamos decir que hemos evolucionado a nivel de conciencia y que es verdad que todavía nos quedan Correcto. personitas que están dormidas, digámoslo de alguna forma, por Ujú. Es que ejemplo. es cierto eso. Yo Y siempre, sí, dime. sigue. No, 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 que te decía que como ya estamos despertando, entonces ya tenemos todos esa habilidad un poco más desarrollada de lo que nuestros Correcto. antepasados la tenían. Totalmente. Yo siempre a mis alumnos les enseño que cada ser humano en la Tierra, pero cada ser humano sin discriminar a nadie, Ujú. tiene el don de poder canalizar. O sea, no es algo innato que tengo yo o que tienes tú o alguien que es muy especial, digamos. Como que cuando nacemos, el alma ya trae el don de poder canalizar su propia información. Por eso hoy en día el registro akáshico, la lectura, es Sí. como una herramienta en realidad que adquirimos porque trae un protocolo que nos ayuda a conectar con esa dimensión y poder bajar la información. Pero canalizar puede tu madre, mi abuela, lo que pasa es que no lo hemos hecho, no la han practicado, no la han puesto en práctica. Así que Nos preguntan aquí, Flakis 1409, ¿es posible? Bueno, yo supongo que quiere decir que sí es posible también ver el tema del aura, o sea, la energía que tienes con los registros, o digamos que eso es complementario, o cómo funciona. yo siento que en mis lecturas particularmente no veo el color del aura de las personas, pero sí siento mucho la esencia del alma. Por ejemplo, si una persona que encarnó en un cuerpo, el alma de la persona tiene mucha alegría, mucha honestidad, mucha vibración de amor, eso se puede sentir en una lectura. El aura se ve pudiendo practicarlo, digamos. O sea, todos podemos ver el aura, simplemente tenemos que empezar a poner en práctica determinados ejercicios y ahí podemos ver el color que manifestamos. El aura es una protección de nuestro cuerpo. Es Y hermoso. una pregunta, Poli, cuando nosotros entramos a los registros akáshicos, ¿realmente qué información recibimos? Es decir, por ejemplo, tú haces una lectura con una persona, ¿qué información? O depende de lo que tú preguntas, o cómo va. Bien, eso es muy importante porque yo siempre digo que las personas que llegan a mí antes se comunican conmigo porque me hace mucho sentido explicar esta parte. Cuando accedemos a los registros akáshicos, yo siempre me permito canalizar un mensaje disponible sin conocer a la persona. O sea, no sé nada. Y entonces me siento, hacemos un protocolo y accedo y empiezo a decir todo lo que siento, todo lo que se me muestra. Toda la información no se puede ver porque es muchísima. Entonces,
los registros akáshicos están protegidos por guías, por ángeles, por seres de luz que dicen, ok, en este momento para Liz es importante ver esta parte de los registros, ¿sí? Entonces, eso es lo que se canaliza como un mensaje principal. Sin embargo, siempre le pido a las personas que tengan preguntas. ¿Por qué? Porque justamente si abrimos el registro akáshico y están nuestros guías, podemos preguntar cualquier inquietud que tengamos en la salud, en las relaciones, en nuestra misión, en nuestro camino espiritual, lo que sientas puedes preguntar. Lo que no podemos hacer es abrir el registro y preguntar por otra persona, porque estamos abriendo nuestro nombre de pila, Claro. ¿sí? Nuestra información. Entonces, las preguntas deben ser abiertas y deben estar de lleno hacia el presente, o sea, digamos, porque queremos evolucionar ahora y preguntar tal vez por una situación del pasado, pero siempre, siempre está bueno venir con al menos 5 preguntas para que yo pueda hacer la pregunta y poder canalizar la información referente a tu interés. Porque yo te Claro. puedo canalizar y vos decís, ok, me encanta todo lo que me dices, pero yo quisiera saber algo en particular que es esto, que hoy en día me aqueja, que no sé cómo salir de aquí. Claro, claro. Son muy importantes las preguntas. O sea Muy. que realmente hay preguntas que nos pueden aportar mucha información, pero hay otras que no. Entonces, por ejemplo, si tú preguntas, bueno, ¿cómo lo típico, no? Que a veces dice la gente, bueno, ¿y cómo me va a ir con fulanito? O fulanito me quiere, o si voy a conseguir el trabajo de mis sueños. Me encanta, O, me encantan ese tipo de preguntas porque me divierto mucho. Realmente me he dado cuenta a través de muchas lecturas que cuando surgen este tipo de preguntas las personas en realidad temen. O sea, lo primero que aparece es como mucho temor y el querer asegurarse una parte del futuro, de la vivencia dentro de una relación, pasa por ahí, ¿no? Como, ¿cómo me va a ir con tal? Así yo me aseguro, me asiento en eso y me quedo tranquila. ¿Qué pasa? Los guías, los maestros que están alrededor de un registro, son muy sabios. Entonces, cuando responden, por lo general dicen, tú tienes miedo al compromiso debido a esto, por lo que sucedió. Entonces, nunca nos pueden asegurar un futuro. De hecho, en los registros según como que van mutando, como que es una energía que está haciendo así, en constante movimiento. Si sí, yo ahora tomo esta gema y no tomo esta, mi registro se va adecuando a esa información. claro, Entonces, si es una pregunta a futuro, se ven probabilidades únicamente. Y la persona tiene que estar muy segura si va a tomar una cosa o la otra. claro. Entonces, sí, me divierte mucho porque sí, llegan a mí personas que a veces revisamos en el momento cuando hacen este tipo de preguntas como, espera, vamos a ver qué hay debajo de esto y Claro, descubrir qué es lo que realmente pasa en tu vida. Porque claro, muchas porque veces, dime. estás trabajando también bloqueos, ¿no? Que tienen las personas, supongo. Sí, es que los bloqueos, o sea, cuando baja una respuesta de los registros akáshicos donde un guía observa dónde está tu bloqueo, está Ujú, muy bueno poder trabajarlo en lo terrenal, bajarlo a tierra, ¿no? Porque si claro. a mí me dicen, tú tienes miedo al desapego, por ejemplo, o tienes miedo al abandono, yo lo entiendo, pero ¿cómo puedo trabajarlo? Entonces, cuando bajo a tierra digo, ok, ¿qué herramientas hay que puedo tomar para trabajar esto? Claro, Entonces, claro, por supuesto. se puede En- complementar. Entonces, tú cuando, por ejemplo, o cuando viene una persona a ti a hacer la lectura de los registros, ¿cuánto tiempo sugieres que pase entre una lectura y otra? Porque claro, como es tanta información y somos tan curiosos y queremos saber y saber y Sí, saber, cada ¿cómo, día más cómo? curiosos. Sí, exacto. Sí, Co- entiendo. No hay un tiempo preestablecido, aunque intento explicar siempre que dejen pasar al menos 2 meses entre una lectura y otra si realmente les ha servido lo que ha bajado en el momento. Porque considero que hay personas que súper aprovechan una lectura y se ponen a trabajar enseguida y van sanando a la velocidad de la luz y regresan diciendo, ya hice la tarea, ahora quiero que los guías me digan, a ver si estoy acomodada y es muy divertido ver eso, como hay personas que le haces una lectura y te dicen, bien, gracias, y queda ahí estancada, digamos, la información, no hacen nada. Siempre tenemos el libre albedrío de hacer con eso algo o no. Entonces, yo siempre digo, regresa si realmente has hecho un cambio en ti debido a la lectura. Porque regresar para preguntar otra vez lo mismo o algo parecido, disfrazado de otras situaciones, te puede servir momentáneamente, pero el trabajo interno siempre, siempre lo vamos a hacer. Primero, recomiendo eso. Si sentiste que al mes lo hiciste, ven que con gusto te hago una lectura nueva, Claro, pero si a los 6 meses no has transitado nada, entonces prefiero esperar. claro, porque de todas maneras el tema de las energías está muy presente en todo lo que tú estás trabajando con la persona, ¿no? Porque lo que tú dices, el libre albedrío y más la energía que
transmite esa persona y cómo trabaja su interior, determinan cómo es su evolución también a nivel de lo que va a recibir de la caja, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, mira, cuando ingreso dentro de una lectura, lo primero que siento es que aparecen muchos guías, ¿sí? Entonces ellos de alguna forma me acomodan la información, por decirlo de alguna forma, porque hay personas que no saben ni lo que es un guía. Claro. Son seres de luz que nos acompañan desde nuestro nacimiento y son los que protegen de alguna forma esa información para que no todo el mundo pueda acceder en cualquier momento y sacar todo lo que se le dé la gana, digamos. Sí, Es un espacio protegido los registros. sí. Yo he trabajado durante 6 años internamente y muy profundamente en tener una buena limpieza energética, en sentarme y sentir realmente eh, paz, dar lo mejor de mí. Y la verdad es que los guías son muy sabios. Cuando hay información que tienen que bajar, por más que no nos guste, es como que nos dicen, mira, aquí lo estás haciendo de nuevo y de nuevo y de nuevo, y lo viviste, y ya lo viviste, y lo volvés a repetir, como date cuenta que acá hay una información que no estás queriendo resolver. Entonces ahí surge otra, ¿y cómo hago? Y ahí es donde los guías nos pueden dar incluso algún tipo de consejo. Poli, te hago una pregunta, que hablabas Ya de que que te haces limpiezas de cuando haces las lecturas, ¿no? O sea, ¿alguna vez te has encontrado con algo que te preocupe o que te diga, esto no me lo esperaba, o algo que sientas que tu energía se ha trastocado un poco? Porque claro, estás trabajando como la energía de otras personas y pues bueno, a veces las personas no saben canalizar o no saben trabajar en su propia energía. lo que siento como humanamente a veces es el agotamiento de explicar cuando del otro lado el mensaje no está siendo comprendido. Ujú. Porque un guía te baja el mensaje, tú lo transmites y la persona puede decir como, no, no comprendo, no entiendo, y insistir en la misma pregunta durante un buen rato hasta comprender el desgaste que siento de energía es más veces explicar humanamente que lo que es en sí la respuesta del guía. La verdad que cuando canalizo termino con más energía que con menos energía. Ah, vale. A mí me pasa, porque yo salgo de una lectura y estoy radiante y estoy con ganas de tomarme un jugo, puedo salir a correr, puedo hacer muchas actividades, ¿sí? Claro. La limpieza sí me la hago energéticamente porque es como limpiar mi campo emocional, el etérico, digamos, el mental, porque si no quedo como conectada. La realidad es que siempre explico, tenemos el octavo chakra acá, que es la estrella del alma, yo lo que hago es pedir que se cierre la conexión al registro y ya está. Entonces yo puedo continuar viviendo mi vida y charlar de lo que quieras, Claro. pero es más desgaste, siento como físico, en el tener que explicar a veces las cosas y que la persona insista, 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 insista. O sea, que Entiendo que es muy realmente, mental. claro, pero realmente lo que tú recibes siempre es mensajes como de luz, de amor, o sea, que nunca vas a encontrar nada, digamos, No, oscuro o opaco en unas nunca me lecturas. pasó, Liz. Ma- Sabes que me siento bendecida en ese punto y lo digo realmente porque no sé si a otros lectores les sucede lo mismo. Siempre me sentí muy protegida, incluso a la hora de conectar con personas que han trascendido, me ha pasado desde un lugar hermoso y siempre sentir del otro lado a alguien que está alegre en presentarse, en conectar, en alegrar a su familia. Entonces disfruto un montón esa parte. Lo que me sucedió, sí, algunas veces es no llegar a los registros akáshicos porque el momento no era el adecuado para la persona, ni yo ser la lectora de esa persona. Entonces, cuando siento esto, que me pasó 2 o 3 veces nomás en 6 años, es explicarle a la persona que no tiene nada que ver con la energía que traemos, sin embargo, no es nada personal, pero no soy Claro, la persona adecuada para realizar la lectura. claro, claro, Y por supuesto. listo, Sí, y sí, dejo que ya, fluya. te entiendo, te entiendo. Pero me siento súper bendecida en ese sentido. Claro. Realmente siempre fue un hermoso lugar. Nunca se me presentó una energía baja, densa, que me agarraba, que me pasaba, que... No, realmente no. No sé cómo le sucederá a Maravilloso. otros. No, pues maravilloso, porque al final es que sientes todo ese amor, esa paz, esa luz que todos queremos Es sentir. adictivo. Es un Claro, poco adictivo eso mismo porque estaba pensando. sí, es que hay días que digo, ahora estoy en un lugar diferente al de mi hogar y es tan hermoso para disfrutar y veo el sol y la pileta de los árboles y digo, una lecturita cada tanto, aunque sea dos el jueves, dos el lunes, porque me encanta, es que me quedo encantada, lo Claro, disfruto mucho. por supuesto. Bueno, Poli, cuéntame cómo llegaste de toda esta maravillosa experiencia de los registros a la biodescodificación, porque al final ya luego bajas al plano terrenal a ayudar a las personas Hay con que una hacer algo. terapia holística y a trabajar pues esos bloqueos, enfermedades. ¿Cómo llegaste a ese punto? Bien, lo que me sucedió es que empecé a escuchar respuestas y las personas me decían, y ahora que me encantó la lectura, ¿qué puedo hacer? Y yo terminaba derivando muchas veces, decía, mira, una constelación,
el saber, la parte emocional que tú ya sabes, es como abrirla, indagar lo que sucede ahí. Y hice un vivo con una chica que hacía biodescodificación y dije, no quiero derivar más, quiero hacerlo yo. Y además es como abro mi canal y en el momento de conectar la información dentro de una biodescodificación es como que siento que voy a la velocidad de la luz. Entonces me propuse hacerme una maestría, estaba pasando un momento muy difícil en mi vida personal, me estaba separando en ese momento de una persona muy amada por mí y necesitaba salir rápidamente, entre comillas, de ese estado en el que, como de agonía, yo sentía como que estaba agonizando realmente. Y bueno, hice el diplomado, luego la maestría y me ayudó mucho a ver, la biodescodificación es una desprogramación realmente, porque empecé a ver qué patrones mentales tenía yo para estar en ese estado que no cuestionaba nunca, ¿no? Como separar es ponerme triste, ¿sí? Dejar ir una persona es sentir que me muero, por ejemplo, ¿no? Dando este tipo de ejemplos. Entonces yo decía, pero ¿desde qué lugar viene todo esto? ¿En qué momento se me fue enseñado? ¿Por qué? ¿Por qué debo vivir así? Esas eran mis preguntas. ¿De verdad estoy condenada a vivir de esta forma, este tipo de situaciones? ¿Por qué no puedo soltar de la alegría? ¿Por qué no puedo fluir? ¿Por qué no puedo decidir? Entonces se me abrió, se me transformó el mundo con la bio. Realmente me parece una increíble herramienta. Dejé de enfermarme, se me caía mucho el pelo en ese momento, las tiroides, la vitamina B12. Entonces cuando empecé a ver desde la bio, conflicto de pérdida, el pelo, todo era coherente con mi emocionalidad. Claro, Entonces lo que hice fue, a través de la bio, poder transformar mi emocionalidad, desprogramar creencias, como claro. que yo no soy merecedora, o yo no valgo para el otro, o que no podré conseguir algo que quiero. Al desprogramar eso, mi cuerpo empezó a ser coherente con mi estado nuevo emocional, mucho mejor para mí, Sí, y se me dejó de caer el pelo, mi tiroides se normalizó. Por eso me gusta a veces decir a las personas, como cuando viene una sesión de bio, es como permitite ver qué hay detrás de la situación que vivís, qué creencia estás sosteniendo, porque esa creencia genera emociones muy profundas en tu cuerpo y tal vez te hace sentir como que tú sola no podrás y por ahí estás hace años en una relación tóxica sí, que hay que dejar ir. claro, claro. Entonces, la biodesprogramación es una desprogramación mental, como decirlo de alguna forma, porque en realidad impacta mucho en las creencias de las personas. Claro. O sea que, por ejemplo, si a ti te viene alguien con una enfermedad, digámosle de alguna forma, ¿es posible biodescodificar esa enfermedad? Totalmente. Mira, ahí lo que puede pasar, a veces me preguntan, ¿qué me conviene, una bio o una lectura? Dentro de la lectura de registros akáshicos podemos ver los sucesos que tú viviste para Ujú. generar esa enfermedad dentro de ti. Ok, Dentro de la bio, lo que hacemos es como abrir eso y meternos de lleno cuáles son las creencias, las emociones, los pensamientos que hacen que tú estés ahí, que no te lo cuestiones. Entonces se complementan, ¿sí? claro. No hace falta hacerse una lectura para tener una biodescodificación. Hay muchas personas que vienen a mí solo por la biodescodificación Sí. y nunca se hacen una lectura. Vale. Diferente. No es, no- Yo lo veo complementario por el proceso que lo viví yo, pero sin embargo las personas no tienen por qué hacer eso de esa Vale, forma. entiendo, entiendo. Porque al final, de todas maneras, cuando nosotros estamos trabajando el tema, pues digamos, emocional, pues digamos que sí, va ligado con el tema de los registros akáshicos, pero realmente estás viviendo en el presente, estás trabajando esos bloqueos presentes, independientemente de lo que tenga guardada nuestra biblioteca universal, ¿no? Porque muchas veces, ¿cómo decirte? En la vida vivimos situaciones que son como memorias del alma, Ujú. ¿sí? Entonces, les daré un ejemplo. Memoria del alma puede ser haber tenido en otra vida le voy a dar el verdadero. Mi Sí, madre en una vida fue mi padre y me desheredó porque yo no le obedecía. Entonces, en la lectura sale que yo me voy de la familia, ¿sí? Y pacto tener un reencuentro con mi madre. En esta vida lo que vivo son muchos conflictos con mi mamá de diferencias, ¿no? Como tú haces esto, a mí no me gusta, no te voy a seguir, yo no te comprendo. Entonces, uno dice, lo estoy viviendo ahora porque no quiero a mi madre o porque no conecto con mi madre. Ok, la memoria del alma es una, ¿sí? Que te da una visión y tú comprendes y dices, vale, si fue mi padre en una vida, me desobedecí, entiendo por qué siento tanto rechazo con ella. claro. Sin embargo, el poder trabajarlo es a veces mirar a mi abuela, cómo ella tuvo a mi madre,
comprender esa información y abrirme yo a integrar eso. La biodescodificación es integración total. Vale. Nunca desintegramos a alguien, nunca quitamos a alguien de nuestro camino, sino que aprendemos a ver diferente a la persona que supuestamente nos está causando algún estrés emocional. Claro. Entonces, en mi caso, pude trabajarlo desde ese lugar, a través del árbol transgeneracional a mi madre, pero también entendiendo que en una vida he tenido un conflicto con ella que fue Claro. diferente. Claro, claro, Sí. por supuesto. O sea, que tú vas tirando como del hilo, como mirando desde atrás, ¿no? O sea, no solamente tú, sino cómo están tus padres, cómo eran tus abuelos, cómo En eran la tus... biodescodificación, sí, Claro. totalmente, Liz. La biodescodificación tiene muy integrado la información del árbol transgeneracional. Sí. Yo durante 4 años me especialicé en análisis transgeneracional para trabajar el mío propio, porque yo decía, Claro. necesito saber esta información de mis ancestros, porque ¿por qué yo agarro la gema así y no la agarro así? A veces hasta ni en esas cosas nos cuestionamos y estamos repitiendo información para que salga a la luz y que alguien la pueda trascender desde el amor, desde la paz, desde la comprensión. Claro, claro, porque al final vienen los patrones, ¿no? El patrón de tú haces esto es porque venía y estaba en tu código genético y no lo sabías. Totalmente, totalmente. Yo creo fielmente, y en esto quiero recomendar a las personas que nos oyen, 2 libros que son El plan de tu alma y El don de tu alma, de Robert Schwartz, ¿sí? Y también ahora salió uno tercero que es El amor de tu alma. He leído los tres unas cuantas veces y ahí explica, él lo que hizo fue reunir historias verídicas en el mundo Ujú. y a 4 canalizadores pedirles ingresar a los registros akáshicos. Y una de las canalizadoras ingresa puntualmente al momento prenatal del alma, donde si tú fuiste mi amiga en una vida anterior o mi hermana, ¿sí? En esta vida nos vamos a encontrar a través de este puente que es un vivo, por ejemplo, o si mi madre fue mi padre y tengo algo pendiente de solucionar, la elegiré como mi madre para poder trascenderlo, digamos. Claro. Entonces, invito a entender ambas partes. O sea, somos muchas cosas, digamos, no somos solo un cuerpo y emociones, también somos un alma dentro de un cuerpo que está transitando un camino maravilloso, que lo único que quiere el alma es recordar que es amor y trascender, digamos. Claro, claro, por supuesto, porque al final, esto alguna vez lo he comentado yo y es verdad, nosotros planificamos cada una de nuestras vidas o nuestras encarnaciones y tratamos de gestionar, o sea, y no lo sabemos conscientemente, pero decimos, bueno, vamos a volver porque hay que solucionar tal cosa, o porque nos faltó dar este paso, o porque, Volvemos por amor, claro, siempre. bueno, sí, Y eso es me lo primordial. Claro, y me remito a pruebas como que ayer hice una sesión de biodescodificación y me llegaba la información también sin querer de la persona que tenía como que esto que estaba pasando con el padre, que era una situación muy conflictiva de denigrar a la persona, eh, ella le constelaba a la madre de él por amor. El alma había elegido incluso hasta pasar por esa prueba por amor. Que no hay otra razón más que por amor y trascender los dos y crecer los dos y fundirse. Entonces, sí, somos esto que vos decís, es como, es todo, es muy amplia la espiritualidad y las Claro, terapias alternativas. totalmente, totalmente. Una pregunta, Poli, cuando tú estás La que trabajando en la quieras. biodescodificación, digamos que tienes alguna clasificación para la sintomatología o eso es independiente de cada persona, o por ejemplo, si viene alguien con dolor de cabeza y viene otra persona con dolor de cabeza, entonces dices, ah, bueno, esto puede venir de tal parte o no. Investigas igual y profundizas igual en cada... Investigo igual, sí. Lo que quiero comentar aquí es una información muy valiosa que todas las personas por ahí entendiendo esto pueden entenderse un poco más, es que estamos hechas por capas embrionarias, depende del dolor físico, se activa una capa embrionaria u otra, entonces eso ya me da un parámetro si es un conflicto de desvalorización, si es un conflicto de Mm. necesidad, depende de la capa que esté activa. Sin embargo, un dolor de cabeza en una persona puede ser por la intelectualidad o sentirse menospreciada por alguien, y por otros el tener que estar demostrando todo el tiempo que es inteligente. Creo que Claro, eso depende mucho de la persona. va, Intento siempre aplicar un camino al inconsciente para entender qué es lo que le sucede a la persona puntualmente. Es como decir, si a todos le agarra cáncer de hígado, todos viven el mismo conflicto. Desde la capa embrionaria, sí, pero la situación que vivió persona y le generó puede ser totalmente diferente a la que te puedas imaginar. vale, vale, La vale. causa puede ser muy distinta. Y Mm. otra cosa muy importante aclarar acá, que las enfermedades no es que se heredan. Se hereda la emocionalidad que vivió mi abuela, una pérdida, mi madre tiene una pérdida y vive con la misma emoción, yo de chica lo vivo con ella, integro esa forma
de reaccionar ante una pérdida. Entonces, no, pero las tres nos enfermamos con el cáncer de pecho, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas más comunes que suceden en el mundo. Entonces digo, para, no es que heredaste eso de tu madre, es que tu madre seguramente tuvo una pérdida, tu abuela también, y tú estás viviendo una que te remite a lo mismo, vivirlo con la misma emocionalidad. Claro. Desde Entonces, ese punto de vista, sí, sí, dime. no, dime tú, tenías tres. Vale. No, que te quería decir, entonces desde ese punto de vista, o sea, podríamos decir que las personas que hacen una biodescodificación podrían llegar a evolucionar, a tener alguna mejoría en su sintomatología, ¿no? Porque bueno, al final 100%. las curas, pues hablar de una cura no es lo más Yo- sano. claro, es que yo siempre digo, yo no te voy a sanar, simplemente te voy a mostrar información. Es que un biodescodificador no sana, muestra información que te tiene arraigada en ese síntoma. He tenido casos donde me han dicho, me iba a operar un dolor de cadera y ya no. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que sucedió y la persona puede verlo en una sesión de bio, es muy probable que salga del estrés. También hay que ser verdaderos y que cuando la persona dice, volví a tener dolor de cadera, es que yo le digo, es que volviste a caer en el mismo estrés. Has vivido un evento que te volvió a llevar es como que actuaste de la misma forma. Fíjate de ver la sesión de nuevo, hemos desbloqueado esa creencia y tú es como que vuelves a actuar seguramente por miedo de la misma manera. Entonces hay que continuar trabajando. Claro, claro. O sea, que cuántas sesiones tú podrías decir, o eso depende, que una persona venga y Esto se sienta depende. mejor y vale. Sí, sí, siempre dejo que la persona sea muy libre. Conmigo nunca digo, bueno, ahora, como tienes un síntoma, no sé, el dolor de cabeza tienes que venir a 3 sesiones. No, en realidad si con una sesión te sientes mejor, ok, bárbaro, no tienes que regresar. Sin embargo, si volvés a caer en el mismo estrés, sí. Pero en la bio, lo que es el sobrepeso, por ejemplo, sí requiere más sesiones. Porque Claro. tú con una sesión de bio puedes bajar 5 kilos y vas a volver a necesitar tal vez más sesiones para ir bajando hasta llegar al peso que tu cuerpo necesite. Y Sí. Poli, una pregunta, porque claro, hemos hablado de la bio, de que vas trabajando, pero ¿qué protocolo se sigue? O sea, es decir, alguien llega a tu consulta y ¿qué se puede esperar cuando llegan a preguntarte por la De biodecodificación? todo. Yo lo primero que hago siempre es brindar información a la persona. O sea, cuando llegan a mí, cuando es por bio, es ¿qué estás buscando trabajar, cariño? ¿Qué estás queriendo ver? ¿Qué estrés estás viviendo? Para ver si te puedo acompañar o no. Porque también se me han acercado casos como, bueno, cáncer en el cerebro, por ejemplo, y sé especialistas en eso y digo, mira, te voy a derivar con alguien que se especializa en eso puntualmente y te va a sacar mucho más rápido del estrés que, por ejemplo, yo no es que no te pueda sacar del estrés, pero es como ser un doctor y derivarte con un osteópata, ¿no? Claro, Que te va a tratar puntualmente eso. Y yo en eso soy muy humilde y siempre pregunto, ¿qué es lo que vienes a trabajar? A ver si te puedo acompañar, a ver si quiero hacerlo. Lo mismo me pasa en las lecturas. Si alguien viene y me dice cosas que ya veo que no es para una lectura de bio o de registros, siempre soy muy honesta y o derivo o digo, no puedo, porque en ese sentido sí me cuido. claro. ¿Ves? Porque el otro día lo hablaba con una chica que vino a mi lectura y me decía, te paso ok, vos pasale mi número que yo primero pregunto, averiguo cómo vienen, qué es lo que buscan, porque no es lo mismo. Una lectura de registros no habla del futuro, habla de nuestra propia evolución en el presente. Un aviso, dependiendo del conflicto que estés viviendo, te puedo ayudar. Sí, Sí, siempre recomiendo un aviso, pero bien, claro. depende de eso. Yo te lo pregunto porque, bueno, yo tengo una enfermedad crónica, tú, bueno, creo que lo mejor ¿Cuál? recuerdas, la de cefalea en racimos, que son, pues, unos dolores complicados y, bueno, llevo ya 3 años en Mm, tratamiento. Alguna vez practicamos la bio, es verdad que, digamos que trabajamos ciertos aspectos, ciertos bloqueos, pero me gusta este tipo de terapias porque a lo mejor la gente puede encontrar un poquito de esperanza, ¿no? Puede sí, encontrar un poquito de luz cuando las cosas son crónicas o son difíciles de lidiar, ¿no? mm, coincido. Hay veces que necesitamos varias sesiones. Es que realmente las necesitamos porque es como te digo, en el sobrepeso puede suceder que eh, descodifiquemos un abandono de hace 5 años, pero has vivido otro hace 2. Entonces vas a descodificar el de 5, el de 2 y en el presente volver a entrar en coherencia. El cuerpo es muy sabio, es una máquina hermosa, sabia, que tiene muy en claro cuándo ayudar un órgano cuando se agranda o se Sí. achica, o por ejemplo la tiroide cuando aumenta para poder hacer más rápido su función es porque emocionalmente estamos en un conflicto y no estamos pudiendo salir de ahí.
O claro, sea, que los órganos nos ayudan siempre, no nos quieren molestar. Nunca claro, es así. claro, claro. O sea, porque al final, o sea, yo siempre he escuchado que nosotros siempre sintomatizamos todo lo que realmente el cuerpo calla, ¿no? Exacto, exacto. Con lo que la mente, en realidad, mira, nos puede doler mucho la cabeza cuando sentimos que intelectualmente alguien nos minimiza totalmente. O sea, entonces tenemos no solo dolor, sino que migraña. Y ahí yo ya cuando pasa a ser migraña ya iría como a los padres, a ver qué pasó con los padres, ante qué autoridad te sentiste siempre minimizada, qué es lo que sucedió ahí. Entonces cuando ya es por ahí cefalea, que ya están los huesos también, es como a conflicto de desvalorización, entonces la persona se siente desvalorizada, tal. Entonces son muchos caos que a veces está bueno verlo en varias sesiones, sí. Claro, En claro, esto por sí. supuesto. ¿Y tú qué nos recomendarías? O sea, por ejemplo, una persona que está aquí nueva viéndonos y dice, bueno, fabuloso lo que me cuentas de los registros akáshicos, fabuloso lo de la biodescodificación. ¿Yo cómo puedo empezar a integrar esa información en mi vida? O sea, ¿yo puedo hacer algo para trabajar yo misma antes de llegar a ti a una consulta? ¿O qué nos recomiendas tú como experta y como maestra? Ah, ok, muchas gracias. En realidad, wow, qué pregunta más hermosa y completa. En realidad, siempre que yo acudí a una biodescodificación en el momento en que sentí que por mí misma no podía entender un síntoma. Por ejemplo, yo tuve parálisis facial desde los 2 años Ujú. hasta ahora que tengo 34 y se me manifestaba en momentos de mucha tensión. Podía empezar a manifestar la boca, el ojo. Entonces busqué a través de la vida y dije, no, pero es que necesito ayuda, necesito que alguien me saque del estrés que estoy viviendo. Entonces ahí recurro a que alguien me pueda mostrar. ¿Cuándo accedemos? Cuando vemos que estamos repitiendo algo que nos está dañando. O sea, Sí, un síntoma físico es insoportable. Imagínate sufrir todo el tiempo lo mismo. Una persona dice, basta, no quiero más, voy a pedir ayuda para esto. sí. Y alguien que esté dedicado hace años, que te pueda dar un punto de vista diferente, alguien que te pueda constelar incluso es re valioso, ¿sí? En los registros akáshicos siempre hago foco a las personas que quieran crecer espiritualmente, que estén buscando respuestas muy internas de evolución, de sabiduría, de conexión consigo mismo, de entender quiénes son, para qué vinieron, qué están haciendo. Yo siento que va como más a este lado, ¿no? De quién soy, qué puedo aportar al mundo, por qué tengo esta relación con mi madre. En la vida se puede ver desde el transgeneracional, Sí, pero desde los registros akáshicos de vidas pasadas también. Y claro, quiero aclarar, perdón, esto, que es muy, muy importante. sí. Los registros akáshicos no son una visión hacia las vidas pasadas. En esto quiero aclarar muchísimo porque luego me pasó como, tuve que cortar incluso una sesión donde la persona vino con 5 preguntas solo a preguntar, ¿quién es este de mi vida pasada? ¿Quién es este de mi vida pasada? ¿Quién es este de mi vida pasada? Y los guías dijeron, no, esta información no se puede brindar de esta forma porque es por curiosidad y una vida pasada sale a la luz cuando realmente se puede aprender algo de ella. Claro. ¿Sí? Entonces, no es que accedemos a los registros y vemos vidas pasadas. Sí, no, porque para eso ya están las regresiones, ¿no? Al final, bueno, digamos Ah, que es otra terapia en donde realmente te es hermoso. enfocas en ese camino, que, bueno, que es otro tema también fascinante. Uf, las regresiones, he estudiado regresiones y realmente son hermosas. No las aplico, pero cuando me tocó hacerlo me maravilló. Lo que he visto en mí y lo que he visto en mis compañeras fue magnífico. Increíble, increíble todo lo que... Eso y las constelaciones. Claro, claro, porque al final todo va conectado, porque si haces trabajo transgeneracional, las constelaciones familiares van de la mano, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas veces lo que empieza a proyectarse, por ejemplo, de los bisabuelos a los abuelos, de los abuelos a nuestros padres, lo terminamos viviendo. Pero ya desde la base, Liz, donde a nuestro hijo le ponemos el nombre de nuestro bisabuelo, donde nuestra hija se llama como nuestra abuela, ya ahí con el nombre estamos condenando. Perdón que lo diga así, por ahí la abuela era preciosa, hermosa, amorosa, pero vivió una vida. Entonces el nombre, por ejemplo, de Florentina, y vamos a decir cualquiera, conlleva toda una vida. Y por ahí la abuela sufrió y después fue un amor. Y esa niña que nace y lleva el nombre pasa a ser doble de esa abuela. Entonces, en algún aspecto su vida, la de la niña, se va a cruzar con la de la abuela.
Yo Wow. siempre digo, no le pongan a sus hijos nombres de ancestra, pero no, eso es muy personal, no me hagan caso. Yo No, no lo pero es haría. interesante todo esto que cuenta, porque yo lo he escuchado, ¿no? Ya afortunadamente tomé una sabia decisión y no repetí los nombres de mis padres ni de mis tíos únicos, Que a pero veces lo queremos jugar con eso y es súper válido. pero es interesante todo eso que cuentas porque al final no lo sabes y estás cargando a lo mejor con una mochila que ya traía tu antepasado y Ujú. ya independientemente de cuál ha sido tu camino, pero hay esos momentos en donde dices, pero ¿por qué no avanzo? ¿Pero por qué no puedo hacer Pero porque, esto? O sea, que sí. tengo las ganas, pero no puedo, hay algo que me detiene. Incluso, Liz, lo que sucede mucho, y voy a hablar siempre de mí, ¿no? Cuando yo descubro que soy doble de mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá, por 4 días de diferencias, incluso a mí me empieza a pasar que empiezo a viajar y me empiezan a anotar el día del cumpleaños de mi abuela, que es 10 del 10, y yo cumplo el 14 el 10. Y en un momento una chica me dice 10 del 10, y yo le digo sí, y después hago 2 pasos y digo, No. da igual, 10 del 10 o el 14, y dije, ¿por qué digo eso? Si es el cumpleaños de mi abuela, no es el mío. Imagina que ya a veces nacemos en fechas muy similares con nuestros ancestros, por decisión del alma, siempre, siempre, siempre tomamos un rol que es necesario dentro de un árbol transgeneracional. Si yo soy doble de mi abuela, que es la mamá de mi mamá, ya entiendo un poco más la relación que tengo con mi madre. Porque cuando mi madre me mira, su inconsciente está viendo a su madre, no me está viendo solo a mí como hija. Ya muchas veces mi madre me reclamaba, ¿por qué no tenemos la relación que yo tenía con mi mamá? Y yo decía, porque soy tu hija, no soy tu madre. Claro, Cuando entendí que era el doble de mi abuela, claro, el inconsciente de mi mamá siempre que me miraba es como que miraba a su madre. Y efectivamente. si nací en fechas muy similares, cuando nacemos 7 días cercanos a las fechas donde nuestros abuelos nacieron o fallecieron, o padres, pasamos a ser dobles. Claro. Entonces ahí hay información Guau, interactuada, ¿sí? increíble, porque estas cosas al final tú dices, bueno, las casualidades, que yo digo que las casualidades no existen, sino las Sí, causalidades, pero claro, todo sí, esto va conectado, va increíblemente hasta la totalmente. fecha de nacimiento. Hasta la fecha de nacimiento, te digo que me anotaban y yo decía, bueno, ya, total, el 14 o el 10 es lo mismo. Después decía, no tengo que aceptar que me pongan el cumpleaños de mi abuela cuando cumplo después. Lo que yo siempre propongo es que si se hace un análisis transgeneracional, que es dibujar nuestro árbol y ver según el conflicto que estás viviendo, a ver qué sucede ahí, qué sucedió en el árbol, nunca es por, a ver, qué ancestro se mandó alguna y vamos a ver por qué debido a ese ancestro estoy viviendo lo que estoy viviendo. Siempre que se mira un árbol es para entender que esa persona es la única opción que tuvo o la conciencia que tuvo no le hizo actuar de una manera diferente a la que actuó. Claro, Entonces, desde ese lugar, sí. Si claro. vamos a ir a decir, esta abuelita que fue no sé a dónde, que hizo no sé cuánto, yo ahí no hago más sesión porque digo, no vamos a culpar a nadie. Vamos a integrarlos entendiendo lo sucedido. Eso Mira, aquí, sana. aquí nos dice Franco Gema, si mi abuela murió a los 81 años, año en el que nací, y yo tenía en ese momento de su muerte 33, que fue su año de nacimiento, ¿eso también tiene algo que ver? A ver, voy a volver. Si mi Espera, abuela creo que parece un problema matemático porque me perdí. En realidad, el año no Sí, tiene nada que ver. Cuando somos dobles, tiene que ver más la fecha del mes, ok, ¿sí? Y de los días. Por va, ejemplo, mi abuela cumplía el 10 del 10 y yo nací el 14 del 10. Es tan cercana la fecha que somos dobles, ¿sí? claro. También son líneas de meses, o sea, Sí. los meses se escriben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces van en columnas. Ah, Cuando va. ubicamos nuestro mes y Mm, en esa columna aparecen los meses de nuestros ancestros, también somos dobles. El ah, año no tiene tanto que ver, sino más bien el mes y los días del mes. bueno, esperemos Con que a esto, Franco Gema le haya quedado un poquito claro y si no, pues que nos vuelva a preguntar. cuando quieras, Fran. Maravilloso, Poli, maravilloso. Y además que me causa mucha curiosidad, pues este tema pues, aparte de la conexión con la numerología, porque al final esto es numerología, con todas Ujú. digamos, esas raíces propias de cada persona, ¿no? Porque al final estás descubriendo que puedes, bueno, sí, repites patrones, que tienes bloqueos, que al final te puedes convertir en el doble de tus ancestros, pero todo eso, trabajarlo desde, o sea, ¿cómo lo trabajas? Es decir, sí, vale, yo descubro todas estas cosas, pero ¿qué hago con toda esa información? Claro. ¿Qué sucede? Primero que si no estamos viviendo un conflicto, un estrés, eso es Ujú. anecdótico. O sea, me Vale. da sumamente igual haber nacido 4 días después de que mi abuela cumplía años. Ahora, si no puedo formar pareja y estoy con un chico de 5 años, se corta la relación, 3 años, se corta la relación, 5 años, se corta la relación, digo, bueno, algo pasa. Entonces puedo investigar dentro de mi árbol a ver qué información estoy repitiendo y desde qué lugar estoy queriendo dar sanación
a esos ancestros que vivieron por ahí lo mismo que yo. Claro. Entonces, ¿qué se hace? A veces es toma de conciencia. O sea, a ver, veo la información y ya entiendo que no puedo continuar actuando igual. O sea, necesito tener una nueva coherencia en mi vida en base a lo que vi. Por eso es tan importante que cuando tenemos una sesión de bio o una sesión de registros, tomar la información y decir, ¿qué puedo hacer con esto nuevo que vi? Si Sí, yo estoy repitiendo los mismos cortes que mi abuela con los hombres que pasan por mi vida, por ejemplo, que entro en relación y salgo, entiendo que mi abuela por ahí lo vivía con dolor, con desesperación, con miedo a la soledad. Entonces, la próxima vez que una relación termine en mi vida, ya vivirlo con el miedo de la soledad es repetir lo mismo que ella. claro, por Entonces, supuesto. entramos en otro tipo de coherencia, es como una renovación de información, ¿sí? Otras veces podemos constelar, escribirles una carta a los ancestros, diciendo, hasta acá entendí que estaba repitiendo lo mismo, no lo quiero más. Claro. ¿Sí? No estamos obligados a repetir, es que a veces no nos lo cuestionamos, ese es el problema. Sí, sí, El sí. por qué estamos actuando de la misma forma una y otra vez. Claro, claro. No, pero me parece muy valioso todo lo que dices porque al final esa palabra integrar, que muy pocas veces se utiliza, es bastante potente en este tipo de trabajos, ¿Sí? ¿no? Tanto a nivel álmico, a nivel físico, mental, de emocional y pues sobre todo a nivel de sanación, ya no sea sin, de enfermedad, sino pues sanación interna, ¿no? De cada persona. Totalmente. Por eso va a haber sesiones que algunas personas te van a decir, me fue increíble, me ayudó muchísimo, y va a haber personas que me ha pasado de decir, estoy llegando a la fibra más dolorosa de la persona que me diga, no, lo que pasa es que tú no entiendes, y me dan toda una explicación de nuevo, y ahí es donde yo muchas veces freno y digo, es que no necesito que tú me expliques lo que tú te explicas todo el tiempo. Yo sé que estoy tocando una vibra que duele y que tal vez lo que tienes es resistencia al cambio. Por supuesto. Entonces, yo ahí, no es que la sesión haya sido mala o Mm, buena, sino que la información que ha salido te ha dolido mucho, o no la quieres cambiar, o en la sí. postura en la que estás muy cómoda. Entonces, cambiar eso requiere de muchas modificaciones en la vida y las personas a veces tienen mucho miedo a cambiar. Sí, sí, eso es verdad. Lo que en la gran mayoría nos detiene es ese miedo al cambio, ¿no? Ese temor Miedo que va a pasar. me ha pasado a mí, Sí, sí. sí. Salgo de mi zona de confort, ¿cómo lo voy a asumir? ¿Qué ocurrirá? No sé. ¿Qué dirán los demás? Muchas veces el miedo es, por ejemplo, me ha pasado una sesión donde la persona venía a trabajar la parte económica, la abundancia, y venía de una familia con muchos niños. Ujú. Entonces, bueno, todos estaban como dentro de lo que es la línea de pobreza, por decir de alguna forma, mucha humildad, mucha necesidad. Y ella le estaba yendo muy bien, pero como que decía, me va muy bien, llego a fin de mes y luego es como que estoy ahí, siempre al límite, siempre al límite. Entonces cuando vimos su árbol, también descubrimos que si ella sobresale como alguien rico, como alguien que genera mucha abundancia, deja de pertenecer al clan. Entonces el miedo a resaltar dentro de 10 hermanos es mejor quedarse como no llegar a fin de mes, estar bajo esa línea, porque a veces el miedo es que me expulsen del clan por tener mucho dinero, o me van a venir a pedir mucho dinero y voy a tener que alimentar como a la necesidad de otros. Entonces, eh, hay miedo de todo tipo de miedo. No podemos decir que solo es miedo al cambio, sino que a veces el miedo es a la pérdida de un lugar dentro de un transgeneracional, de una familia, de una pareja. Claro, wow. Increíble, increíble, maravilloso. Todo lo que cuentas, Poli. Aquí, bueno, aquí nos dice Rocío Mariela Gómez. Poli, gracias. Nací 2 días después de mi abuela. Doble, cariño, eres doble de tu abuela. Pero lo que quiero decir ahí es, si tú sos doble y estás viviendo algún tipo de conflicto a nivel de económico, de pareja, de relaciones, de trabajo, ahí sí se puede hacer una sesión y ver qué sucede. Pero esto es anecdótico, ¿no? Nací 2 días después de mi abuela, ok, perfecto. Es hermoso que seas doble, pero tal vez eso no tenga que ver con un tipo de estrés en tu vida, Claro, ¿sí? porque bueno, a lo mejor ahora mismo no tienes algún tipo de estrés, pero a lo mejor más adelante se manifieste, ¿no? Porque ya sabes que es una montaña rusa nuestra vida, ¿no? Un día estamos aquí, otro día estamos aquí, mañana no sabemos. Exacto, exacto. Entonces, como yo les decía, yo me acuerdo de un pasaporte el 10 del día, sí, 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 di 2 pasos, dije, no lo voy a dejar pasar. Me regresé y dije, no, cariño, este no es mi cumpleaños. Por Pero supuesto. bueno, hasta ese momento me reí, porque es anecdótico, ¿no? No es que mi abuela me esté enviando mensajes o señales de algo, no. Sencillamente sí, por supuesto, Poli. Oye, Poli, maravilloso todo esto que nos has Mira, contado. Increíble, o sea, estoy fascinada con este mundo de la calle, de la audiodescodificación y pues, hombre, que al final puedes ayudar a las personas y darles un poquito de luz
guía para esos Ella quiere, momentos claves, ¿no? quiere. Sí, para mí es muy clave que siempre digo, ven abierto o abierta de corazón, de mente, no vengan con mucha expectativa de que si tengo una enfermedad sí o sí esta persona me va a salvar. Tú sabes que me pasó incluso como que me han recomendado a ti porque tú me vas a quitar todos los fallecidos que tengo pegados. No, no te puedo ayudar. Así de determinante a veces soy. Y no es que no esté bien predispuesta, yo amo estar al servicio y sé que es mi misión en la tierra también venir a estar al servicio de las personas y es algo que no puedo dejar de hacer porque lo adoro. Sin embargo, hay veces que sé cómo ubicarme y decir con quién sí puedo y con quién no. Entonces siempre pido que me escriban, primero conocernos un poquitito por unos mensajitos, a ver con cómo venís, qué sentís. Y Claro. desde ese lugar todo el servicio que pueda lo brindo de corazón, Maravilloso, totalmente. maravilloso. Además que eres maestra, entonces, claro, puedes ya enseñar a otros a trabajar y a también a Lo prestar ese servicio de luz. Sí, enseño el nivel uno de los registros akáshicos, que es aprender a canalizar nuestros propios registros. Es el curso que más doy. Y luego cuando hacen varios niveles uno, propongo un nivel 2, donde quien quiera profundizar y leérselo a otros, pueda venir, que son grupos mucho más reducidos porque es una responsabilidad muy, muy grande leerle los registros akáshicos a otra persona. Claro. Y lo digo no solo por ser maestra de registro, sino como me han venido lecturas, personas, disculpa, que dicen como me han hecho una lectura y me han dicho esto y no entiendo, no, ni entendí por qué me dijeron esto, estoy asustada, qué es esta información, ¿no? Como que es una responsabilidad muy grande hacerle una lectura a otra persona. Mira, aquí Es nos muy... saluda Mari Pérez desde Venezuela, nos manda un abrazo de Ay, luz saludos, y Bella. nos pregunta Minitors Mom que si haces los cursos online. Sí, son 100% online y por el momento son dictados por mí. Sí, presencialmente en determinados encuentros me conecto con las personas y doy el curso. Porque claro, Sí. tú ahora estás en Buenos Aires, ¿no? Sí, por ahora sí, pero bueno, nada, el mundo me reta, así que por ahí mañana estoy en otro lado y Bueno, así sucesivamente. Por eso los doy de manera online, son hermosos. Hay un manual que brindo a las personas con todo lo visto en las clases, un diplomita simbólico donde sello que la persona entiende lo que es un aura, lo que hacerse una limpieza, lo que es un registro, digamos. claro, Mm. claro, les das todos esos tips para que ellos puedan trabajar en sí mismos y Así saber mismo. y tener claro, porque al final, bueno, sí, empiezas a leerte los registros akáshicos y te empiezas a encontrar cosas que dices, pero ¿y esto cómo lo manejo? ¿Cómo lo traduzco? Sí, lo que tiene el nivel uno es que cuando tú entiendes el protocolo de acceso, requiere de mucha práctica. Realmente un compromiso contigo misma o contigo Como el mismo de decir, gimnasio, ¿no? claro, exacto, queremos tener el músculo entrenado, pero en 2 días no. O sea, Efectivamente. a mí me llevó un año entero, ¿sí? El primer año que me inicié de leer mis propios y sentir la información fluir como yo sentía que tenía que fluir. Después recién al año pude entregarme al nivel 2 y 3, que es poder leer a otras personas y tomar esa responsabilidad. Siempre digo, la persona que venga a mí me va a ver sumamente responsable de lo que sale de mí, cómo lo está recibiendo y si le hace sentido también, ¿no? Como nada de dar por hecho cosas. Efectivamente, efectivamente, eso es muy importante. Mira, nos dice Cambaram Sam, Dios mío, cuánto agradezco a mis guías de traerme tan en vivo. Gracias, chicas, gracias por su servicio en esta hermosa tierra. No, es un placer para mí Qué traer a Poli placer. aquí que nos cuente todas Ujú. estas maravillas y esta información tan increíble. Sí, para mí es un placer realmente y agradezco, como decías tú, Liz, esto de que estamos evolucionando. Las capas de la Tierra cada vez son más permeables, por eso estamos recibiendo mucha información, muchos códigos de luz. Estamos pudiendo canalizar a nuestro ser superior, a nuestra propia alma, a nuestros guías, ángeles. Yo muchas veces canalizo y no comparto porque, no sé, porque digo, no es mi momento por ahí, pero que cuando accedes a tus registros, sí, canalizas ángeles, personas fallecidas que son nuestros guías también. Y eso cada vez me motiva a entender que no somos solo un cuerpo, que somos un alma en evolución y que hay información que nos puede ayudar a vivir con felicidad en la vida, Claro que sí. ¿no? Como que muchas veces creemos que la vida es como un momento de sufrir, de pasarla mal, Mm, de decidir cuando hay una oportunidad. Y no considero después de estos 6 años que eso deba ser así, ¿no? es Como que muy hay bonito. tanta información
ya no nos queda otra que ser conscientes, ¿no? Sí, sí, Y amarnos. abrirnos y aceptarla, porque al final nos rehusamos a comprender, pero se nos presenta cada vez más con más fuerza y Sí, hay que abrirnos. sí, a mí me encantó. A mí hace 7 años me hicieron por primera vez una lectura y la persona me dijo, ¿tenés un camino espiritual? Yo estudiaba diseño gráfico, dije, camino espiritual. Yo estando al servicio, si yo quiero ser diseñadora gráfica, no tiene nada que ver conmigo. Ella se rió y al año me vio lanzándome de lleno a esto y siempre me sigue una vez al año y me lee mis registros. Emilce se llama, y es en la que más confío, ¿no? Porque cada tanto me hace una lectura de esto de siempre digo, ¿te acordás cuando vos me decías? Y yo decía, no, está loca esta mujer, ¿cómo me dice que tengo un camino espiritual? Y sin embargo, totalmente cierta la información que bajó en ese momento de mis registros. Claro, pues Poli, hemos llegado al final de nuestro directo. Para mí ha sido un placer tenerte aquí, Para poder mí ir otra también, vez. Espero que podamos repetirlo en una próxima ocasión. cuando quieras. Y pues nada, quiero darle las gracias a todas las personas que se han incorporado al directo, que nos han saludado desde todas las partes del mundo, porque realmente estamos en todas partes. Y Qué pues bonito. si no lo han podido ver en directo, los que nos vean en diferido también, y pues cualquier cosa se pueden comunicar con Poli para alguna sesión de registros o de Cuando biodescodificación. quieran, Así que cuando quieran. Gracias. muchísimas gracias, Poli. Ha sido un placer Gracias a ti. tenerte aquí. Igual para mí, y les deseo a todos un hermoso comienzo de año 2023. Así Igualmente. que gracias por estar y bueno, hasta la próxima, Liz. Hasta la próxima, Poli. Y pues nada, un beso a todos y que la luz brille siempre en tu corazón. Gracias, en el tuyo también. Chao, chao. Chao, chao.